Aleluya, mi alma alaba y bendice la gloria de Dios. Yo quiero, hermano, abrir la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 23. Mi alma alaba, bendice la gloria de Dios. Y el versículo 9 dice la palabra de Dios: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre en quien dominó el vino. Delante de Jehová y delante de su santa palabra. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los partizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, y aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en el mal, o caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentira, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí, yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Mi alma alaba y bendice la gloria de Dios. Yo quiero, hermano, hablar en estos tiempos. Siempre me refiero a los tiempos que estamos viviendo, porque si usted analiza bien la palabra de Dios, y en el capítulo 23 de versículo 9, usted puede ver, aleluya, la condición de aquel pueblo. Y yo sé que todos dicen: pastor, pero estamos viviendo bajo la gracia. Pero es que los términos de la gracia no cambian. Dios sigue siendo santo. Dios sigue juzgando el pecado. Bendito es el poderoso nombre de Jesús. Muchos dicen: pastor, pero es que estamos bajo la gracia. Ya Cristo murió por nosotros. Pero, hermano, es que entienda esto. Nosotros, como ministros de la gracia, nosotros no podemos volvernos al pecado como lo hizo este pueblo y de la manera que lo hizo este pueblo. Porque aquí está hablando los ministros que hacían que su pueblo se apartara de él por causa del engaño y las mentiras y el pecado. Porque una de las cosas, aleluya, que hizo errar al pueblo de Israel es el pecado. Una de las cosas que hizo que el hombre se separara de Dios es la transgresión, es el pecado. Sin embargo, este pueblo no corregía el pecado. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 23, versículo 1. Mira la sentencia de Dios para este pueblo que no corrige el pecado, y para todo ser humano que no se arrepiente de sus malos caminos. Dice la palabra de Dios: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así
ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan en mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas, las espantasteis, y no habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. O sea, Dios estaba reclamando el por qué el pueblo sacerdotal, los pastores, los ministros, apartaron a las ovejas de Dios. Por ejemplo, para que entienda esto, cómo ellos lo hicieron, cómo ellos pudieron ser de tropiezo, y en lugar de acercar a las ovejas a Dios, lo que hicieron fue apartar a las ovejas de Dios. ¿Cómo lo hicieron? Lo dice aquí la palabra de Dios. Venga conmigo. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 23? Dice el versículo 30: por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, pastores, maestros, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan. ¿Cómo los apartaban? Endulzaban, dice la palabra de Dios. Es lo que dice la Biblia, que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Se está hablando, la palabra endulzar está hablando de ese lenguaje que se usa inclusive hoy dentro de la iglesia. Esa palabra suave, que no importando como la condición de la iglesia, no importando la vida que el cristiano lleva, usted puede encontrar estos tipos de predicadores y de profetas hoy dentro de las iglesias, endulzando el mensaje, viviendo una vida caída, viviendo una vida doble, viviendo una vida en el mundo, en el pecado, en la maldad, en adulterio, en fornicación, una vida de la mano del mundo. Usted ve a estos predicadores, benditos el poderoso nombre de Jesús, con palabras dulces, palabras halagüeñas o halagueñas, con palabras, aleluya, seductoras, dándole en pocas palabras carta de libertinaje a la iglesia para que se recreen en su error, en su pecado. Y usted puede verlo, aleluya, por la manera que visten, por la manera que se comportan. Y cuando usted quiere corregir estas cosas, lo primero que ellos dicen es que Dios es un Dios de amor. Así hablan, así dicen. Mira lo que dice la Biblia. Léalo conmigo en Jeremías 23. Y le voy a explicar cómo el Señor catalogó este tipo de mensaje en el Nuevo Testamento, en la dispersación de la gracia. Mira lo que dice la Biblia. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas, pastores, ministros, dice la palabra, que endulzan sus lenguas y dicen, así ha dicho Jehová. He aquí, dice Jehová, que yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. ¿Cuánta gente hoy no sueña sueños? Y tiene un sueño, pero son sueños falsos. Mira lo que dice la Biblia. Y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿De qué está hablando? De los falsos predicadores, de aquellos que se pusieron ellos mismos, aquellos que, yo he oído mucho de este tipo de testimonio, yo he oído un montón de gente que son falsas, y ellos declaran
Y ellas afirman que Dios lo llamó al ministerio. Y cuando tú los oyes hablar, te das cuenta que todo es una mentira, que todo es una falsedad, todo es palabra blanda. La Biblia los llamó ministros de pecados, enemigos de la cruz de Cristo. Con ese mensaje dulce de que Dios es amor, de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a prosperar. Y tú ves la gente arrastrada de pecados, lleno de codicia, de malicia, de adulterio, de fornicación, de mentira, de chisme, de murmuración. Usted ve evangelistas, profetas, inclusive hermanitos dentro de la iglesia, llenos de contienda, de ira, de falta de perdón, llenos de pecados, cargados de pecados, declarando, aleluya, que Dios les ha llamado, ministrando mentiras, hablando falsedades. Algunos hasta profetizan, viviendo vidas caídas, vidas dobles, en apostasía, enredados. Dice la palabra de Dios, enredado al pecado, dice la palabra, yo no los envié. Escuche esto, hermano. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque Él habla y reprende al predicador que predica lisonja, al predicador, al mensajero con palabras endulzadas. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia con relación a la palabra de Dios? Que es todo lo contrario, aleluya, lo que se viene enseñando. Y les voy a enseñar por la Biblia quién está enseñando ese mensaje blando, ese mensaje que está lleno de adulterio, de maldad, de mentira, que no corrige, que no reprende el pecado, que no separa a una iglesia para Dios en santidad. Es justicia. Mira lo que dice la Biblia. En el versículo 29 de Jeremías 23 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Se le está reclamando. Y no solamente, vuelvo y repito, en la otra dispensación de la ley, sino en esta dispensación de la gracia, aún el Señor le reclama a los predicadores hoy, a los lisonjeros, a los seductores del pacto. Le dice, no es mi palabra como fuego y como piedra que quebranta la piedra, que corrige, que redarguye, que reprende. No es mi palabra. No es mi mensaje un mensaje de exhortación para que las almas se arrepientan y no se vayan al infierno. ¿Y por qué han hecho del evangelio un mensaje blando, adornado de mentiras y falsedades y de falsos sueños? Dios estaba reprendiendo la lisonja de aquel tiempo, como la de hoy. ¿Cuántos nos han levantado como en aquel tiempo? Como en el tiempo de Jeremías. Y lee la Biblia en el libro de Jeremías. Y haga un comparativo con estos tiempos para que usted vea que esto es una herejía renacida. Renace la herejía, la rebelión de los tiempos de Jeremías. Lea la Biblia para que vea que usted va a encontrar a los mismos maestros, a los mismos profetas, a los mismos doctores, teólogos, escatólogos, apologéticos de hoy. Usted lo va a encontrar hoy en este tiempo engañando, seduciendo, hablando de sueños, inspirando, redactando libros, haciendo mercaderías. Siempre su mensaje es un mensaje motivacional. El evangelio no es un mensaje de emociones. El evangelio, aleluya, es un mensaje de santificación, de purificación. La gracia que Dios nos ha dado, aleluya, no es para que vivamos como nos da la gana, sino para que aprovechamos este tiempo y purifiquemos nuestros corazones para poder tener derecho a la vida eterna. Mira lo que dice la Biblia, venga conmigo. Bendito y alabado es el poderoso nombre de Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice en el versículo 37, lo que Dios le dice a Jeremías cuando el pueblo le pregunte, ¿qué te ha dicho Dios?
Mira lo que piensa de Dios, de los predicadores falsos. La gente que seducen a las almas para sacar provecho. Mire, cuando usted venga un predicador sabiendo que usted está mal, porque aquí cada quien sabe cuál es la condición delante de Dios, sabiendo que usted está mal, que está en la carne, sabiendo que usted vive una vida caída en fornicación, en adulterio, en mentira, en falsedades, sabiendo que está lleno de pleitos, de contiendas, de ira, de enojo, de celos, de envidia. Y cuando venga un predicador y te predique suave y blando, por amor a tu alma, reprende al tal predicador. Porque mire lo que dice el Señor sobre este tipo de predicador y los que le gustan este tipo de mensaje. Mire lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 22:37. Así dirás al profeta que te respondió Jehová y que habló Jehová. Mas si dijeres profeta de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijiste esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová, por tanto es aquí que yo os echaré en el olvido. Le está hablando a aquellos que se dicen, el Señor me ha mandado, me ha traído un mensaje, cuando Dios no te ha enviado. Él dice, le dirás así a este tipo de predicador que usa mi nombre en vano y para sacar provecho y para hacer mercadería. Así le dirás a tal predicador que no reprende el pecado y que su mensaje es blando, suave y dulce, haciendo tropezar a mi pueblo. Así le dirás a este predicador. He aquí que yo os echaré en el olvido. O sea, Dios está diciendo que a este tipo de evangelio que usted ve hoy, a este tipo de ministros que usted ve hoy, que son populares por el mensaje que ellos llevan consigo, con ellos, que son admirados porque son predicadores motivacionales. A estos predicadores les dirás, así dice Jehová, Él te echará en el olvido por hacer errar a su pueblo. Usted puede leer la historia de Jeremías, cuál fue la condición después que ellos decían, Ananías, el profeta de Israel, cuando decía que Dios entregará a los babilonios en sus manos y que Dios hará prosperar aquella nación y que Dios multiplicará la paz y que solo paz vendrá sobre aquella nación y riquezas se amontonarán sobre ellos. Y cuando usted vio que vino todo lo contrario, como en este tiempo, cuando estábamos acercándonos al 2019 o al 2020, empezaron los falsos profetas de hoy, 2020, hablando y decretando que 20 trataba de visión y que venía una prosperidad y que venían tiempos grandes y que venían tiempos poderosos y que venía, aleluya, una cosecha para la iglesia, y todo lo contrario vino. Usted puede hacer ese comparativo. Y usted puede ver cuál fue el fin de aquellos predicadores, de Ananías y de todos los que le seguían, porque no solamente es el profeta falso, ni el pastor falso, ni el ministro falso, sino todos aquellos que les gustan la falsedad. ¿Cuál fue el fin de todos ellos? Dice la palabra que fueron destruidos. Y yo sé que estas palabras de destrucción, de reprensión, de arrepentimiento, esta generación de hoy no tiene cabida en sus corazones para esta palabra, porque aman la mentira. Esta generación yo les llamo los abusadores de la gracia.
Mira lo que dice la Biblia, venga conmigo. Mi alma alaba y bendice la gloria de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 6, ¿qué dice, pastor, la gracia? ¿Qué dice el mensaje de la gracia? El mensaje de la cruz y la sangre. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para la iglesia en los últimos tiempos? ¿Será que es el mismo mensaje de libertinaje y de adulterio, de pecado, de fornicación y de inmundicia y de lascivia que había en la antigüedad? Que Dios los comparó como naciones sin pudor, como Sodoma y Gomorra. Los comparó porque era una nación privada de consejo que se había rebelado contra Dios. Y se había revelado por causa de su mensaje. Pero ¿cuál es el mensaje de la gracia para aquellos que, aleluya, hablan y siempre están, pastor, estamos bajo la gracia y no bajo la ley? Sin conocer ni saber lo que están hablando. ¿Cuál es el mensaje de la gracia? ¿Qué Dios le dice a la iglesia de este último tiempo? Que recibió a Cristo, que se apartó, que se humilló, que se arrepintió, que se bautizó. ¿Cuál es el mensaje que sigue después de estas primeras obras, de estos primeros pasos? ¿Qué dice el versículo 11 de Romanos 6? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, muertos a la mentira, muertos a la falsedad, muertos al mundo, muertos a la lisonja, muertos. Consideraos muertos a los deleites, a los placeres, pero vivos para Dios. ¿Cuál es el mensaje, aleluya, de la iglesia de los últimos tiempos? La iglesia que está a punto de tomar el rapto de la iglesia, que va a presenciar, que va a vivir. ¿Cuál es la iglesia que va a ser salva? Aquella que se presenta muerto para este mundo, pero vivo para Dios. Vivo para Dios. Dice la palabra, vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Se da cuenta que el mensaje es diferente al mensaje que predicaba en aquel tiempo y al mensaje que se predica hoy. Diferente completo. Dice la Biblia, no reine pues el pecado, la lujuria, la lascivia, la desnudez, la embriaguez, la fornicación, las mentiras, la avaricia, la codicia, la seducción, la inmoralidad. No reine ese pecado, no reine. ¿Qué dice la Biblia? De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine. ¿Qué sigue diciendo? Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumento. ¿Cuántos hoy no presentan su cuerpo al pecado? Y usted ve que las iglesias están abarrotadas de mujeres desnudas, de mujeres llenas de cirugías. Que hasta vergüenza da, que hasta 70 años tienen y 60 años. Y tienen cirugías llenas de concupiscencia, de la manera que se viste, de las maneras provocativas. Y ahí están dentro de las iglesias, con sus ministros de pecado, como en la antigüedad lo era Ananías. Ahí está engañando, destruyendo y apartando al pueblo de Dios, porque ese mensaje te aparta de Dios. Porque Dios es santo y la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y no importa que esté bajo la gracia, Dios sigue siendo santo. Y mira lo que dice la Biblia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué poderoso es. No está bajo la ley.
sino bajo la gracia. Claro. Porque la ley no podía libertar al hombre por la debilidad de la carne. Por eso Dios envió a su Hijo. Porque por causa de la debilidad del hombre, la ley no podía libertar. Pero entonces Cristo vino para cumplir en la ley y para Él ser el libertador. Por eso Él dice, ya no está bajo la ley, sino que ahora está bajo la gracia. Ahora sí puede ser libre. Ahora sí puede ser nacido de nuevo. Ahora sí, mi alma alaba a Dios, la sangre de Cristo limpia, dice la palabra, todo pecado y deseo desordenado de la carne. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Oiga esa pregunta. Le estaba hablando a los romanos. Pablo estaba corrigiendo algunas deficiencias y malas interpretaciones y malas enseñanzas, como las hay hoy. Dios quiere corregir esas malas enseñanzas. ¿Pecaremos nosotros porque estamos bajo la ley, porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley? O sea, la gracia es un don que Dios ha dado para que tú peques y vivas completamente en desobediencia ante Dios. ¿Qué dice la Biblia? En ninguna manera. ¿Qué dice la Biblia? En ninguna manera. Para aquellos hermanitos que dicen, pastores, que estamos bajo la gracia. Ya yo soy libre. Ya yo puedo vestir en ninguna manera. En ninguna manera. Va a estar bajo la gracia. Y aquí explica que si tú te sometes estando bajo la gracia, te vuelves a someter a la ley del pecado, pues eres esclavo del pecado. Y si te sometes a la gracia, pues eres ministro de la gracia. Es por eso que usted ve que la iglesia, tristemente, lamentablemente, la iglesia está llena de tanto pecado, tanta maldad, tanta vanidad, tanta vanagloria. Porque han cogido la gracia para el libertinaje. Y la iglesia fue advertida de esto. En Mateo 24, antes de rapto la iglesia, que dice la palabra, porque vendrán muchos en mi nombre. Y usted ve que muchos halagan y muchos andan con el cuello erguido, que son enviados de Dios, pero son falsos. Andan en la vanidad, en su pompa, pero son mentirosos, porque son ministros de pecado. Es lo que dice la Biblia. Bendito y alabado es el poderoso nombre de Jesús. Y acuérdese de la sentencia que hay. Dice la Biblia que de estos ministros que hacen errar a su pueblo y de estos que les gustan andar en ese error, Jeremías le dice, dile que yo me olvidaré de ellos. Y usted sabe lo que es, aleluya, que Dios olvide de la humanidad, no en este tiempo, sino cuando su alma perezca, cuando el día de tu vida, cuando el libro de tu vida se cierre y tú mueras y te des cuenta que llegaste, aleluya, no a la presencia de Dios, porque Dios no va a dar por inocente a aquel que es culpable de pecado. Si tú no te santificas mientras que tienes aliento de vida, Dios no te puede justificar. Y muchos se le van a abrir los ojos y se van a dar cuenta que fueron instrumentos o fueron víctimas de un engaño. Pero víctimas, aleluya, porque no amaron la verdad para ser salvos. En aquel día muchos estarán excluidos de la presencia de Dios en un lugar de tortura, de condenación. En el Hades, la Biblia habla del Hades y después habla del juicio final, donde van a ser echados en el lago de fuego, de azufre. Dice la palabra que allí van a ser
echados. Ahí Dios se olvidará de ellos. Y si usted tiene tiempo, lea Isaías 63:3 para que usted vea que Él mismo va a ejecutar la sentencia. Y dice la palabra de Dios que Él mismo va a pisar el lagar de la ira y Él mismo lo va a aplastar, aleluya, en indignación, en enojo, con ira omnipotente, lo va a odiar, lo va a aplastar. Y tal vez usted dirá que Dios no es capaz de hacer eso. Déjame decirte que Dios es Dios y aborrece al pecado. Y al hombre que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Dios lo desecha, lo desestima, porque Dios es justo. No vaya a pensar que Dios es como los reyes de esta tierra, que se complacen y fortalecen las manos del malo. No, es todo lo contrario. Dios no va a dar por inocente que es culpable. Por eso dice la Biblia, dile a aquel pueblo que ama lo malo, que vive en lo malo, que vive en el pecado y se deleita en los errores de su carne y en sus concupiscencias. Dile a este pueblo que ama la mentira que yo me olvidaré de ellos. Y esto aplica para la gracia. ¿Qué dice la Biblia? Venga conmigo en esta preciosa hora. Yo quiero que usted vaya al libro de Tito. O vaya al libro de Romanos. A ver, estábamos en Romanos. Ok. Vaya al versículo 22. Romanos 6:22, ¿qué dice? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Porque eso fue lo que Cristo vino. Por medio de su sacrificio, libertarnos del pecado. Romper toda atadura, ligadura. La Biblia lo dice. ¿Qué dice las Escrituras? Mas ahora que habéis sido libertados de la fornicación, de la lujuria, de la lascivia, de las mentiras, de la avaricia, de la codicia, de la desnudez. Estas personas, lamentablemente, el ser humano, hombres y mujeres, antes se vestían para que la gente lo deseara, para seducir. Aleluya. Eso es presentar tu cuerpo al pecado. Pero como ya fuiste libertado, si es que fuiste libertado de ese pecado, ¿qué dice la Biblia? Y hechos siervos de Dios, tiene por fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Se da cuenta? Por fruto la santificación y como fin la vida eterna, que se simplifica en la justificación. O sea que si tú no te santificas y te apartes del adulterio, no solamente en el hecho, sino cuando tú deseas a una mujer o a un hombre con tus ojos, si no te apartes de esos malos deseos, eso se llama adulterio. Ya sea que desees en tu corazón no solamente un hombre o mujer, sino cualquier objeto. O cualquier cosa de este mundo. Si no te apartas de esa avaricia, esa codicia, ese pecado sexual, que es cuando tú te vistes para que los hombres o las mujeres te codicien, esa vanidad, que no te representa el evangelio, sino lo que tú posees, eso es vanidad. Deseo excesivo de algo. Vanidad, sobresalir en algo, ser elogiado, ser reconocido, ser admirado por algo, por alguien. Si no te arrepientes de ese pecado, vas a ser echado fuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Por eso él dice: ahora que habéis sido libertados por Cristo, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado, cualquiera pecado que el hombre cometa o que el hombre viva,
Hay gente que dice, pastor, pero yo soy bueno. Aquí no hay nadie bueno. Las obras, los carnales. Le está hablando a los carnales, a los que caminan en la carne. Dice la Biblia que la paga de esa condición es la muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Mi alma alaba y bendice la gloria de Dios. ¿Qué dice la palabra en el libro de... Vaya conmigo a Tito. Bendito y alabado el poderoso nombre de Jesús. Y estas herejías y falsas enseñanzas que te enseñan todo lo contrario. Por ejemplo, si usted va a Génesis, usted va a encontrar que Dios le dijo a Adán y a Eva cuando los puso en el huerto: de todo árbol comerás, pero del árbol que no puedes comer es el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. No extiendas tu mano ahí. Pastor, ¿y por qué Dios lo puso ahí? Porque Dios quiere gente que lo obedezca. Dios te da el libre albedrío. Por ejemplo, y Dios nos rescató en este mundo. Y en este mundo está el conocimiento de lo bueno y lo malo. En este mundo está el pecado. En este mundo están lo que le llaman las curiosidades. El pecado que no es conocido, tal vez por ti, pero que te trae cierta curiosidad. Porque tu carne, la corrupción, desea conocerlo. Pero el Señor te dice: te he puesto aquí, pero no toques estas cosas y vivirás. Usted prende la radio y usted puede oír todo tipo de clase mundana, de música mundana. Usted prende la televisión y usted puede ver todo tipo de películas mundanas, donde se sobresalta y se exalta el pecado y la lascivia y la lujuria y la maldad. Sin embargo, Dios te dice: no toques lo inmundo y te recibiré. Tú decides. Ahora, ¿qué sucedió en aquel tiempo? Como en este tiempo, que se apareció Satanás y le dijo a la mujer: no vas a morir nada, Dios es amor. Tómalo, no te va a pasar nada, Dios es bueno. Vas a ser como Él. Eres incapaz de destruir, como hay predicadores que enseñan que el Señor no existe. Cuando la Biblia, Cristo habló más del infierno que de otras cosas. Así la misma serpiente está usando, que te lo voy a mostrar bíblicamente, enseñanzas que te inducen al pecado, a la maldad, a la mentira, a tocar lo inmundo, a que adulteres, a que fume, a que fornique. Y te dicen: no, tú eres salvo, siempre salvo, tu salvación no se pierde, no importa lo que hagas, al final Dios te va a salvar. Eso es una mentira de Satanás. Y el hombre fue alertado de esto. ¿Qué dice la Biblia? Yo quiero que usted vaya a 1 Timoteo capítulo 4. Dice así la bendita y poderosa palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, los cuales usted y yo somos testigos que estamos viviendo en los últimos días. Cuando vemos la nube de Jehová que apareció en Kisumo sobre sus dos profetas, y vemos todas las señales, aleluya, y los milagros que están sucediendo en esta tierra, forman parte de los últimos tiempos. Y los eventos que acompañan a esta tierra, claramente, aleluya, da a conocer que lo que estamos viviendo hoy nunca antes se había visto. Por eso esto da inicio al principio del fin. Estamos en los dolores de pacto. Los dos olivos de Apocalipsis 11 están preparando a la iglesia, aleluya, y pronto la iglesia va a ser arrebatada por esa misma nube que apareció. Y vuelvo y repito, y si usted cree o no cree, a Dios no le importa. La Biblia dice: los incrédulos no entran. Por eso dice la Biblia: en los postreros tiempos, cuando todas estas señales, aleluya, gloriosas se estén dando, también va a venir una señal que va a correr a la par de esta. ¿Cuál es?
Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán, se desviarán. Pero se van a desviar porque van a escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuántos espíritus engañadores que te engañan? Que hacen errar tu camino. Que te dicen todo lo contrario de lo que está establecido, como hizo la serpiente cuando sedució a Eva. ¿Cuántos espíritus engañosos no hay hoy? Espíritus engañosos. No reprenden el pecado, no reprenden la inmoralidad. Usted los ve. Dentro de las iglesias se casan, se recasan, fornican, juegan la loto. Se toman siempre unas copitas de más. Andan en embriaguez, en disolución. Están esperando que el COVID se vaya para volver a la inmundicia, a las playas, a la desnudez. Yo los he conocido que hasta amantes tienen dentro de las iglesias. Es lo que dice la Biblia. En 2 Timoteo capítulo 4, ¿qué dice la palabra? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. No la palabra de ellos, no los sueños de ellos, porque de ellos no se puede coger ni tomar nada, porque son engañadores, sino la palabra de Dios. ¿Qué dice? Que instes a tiempo y afuera de tiempo, que redarguye, que reprende y que exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que no se hace hoy. Claro, Satanás no va a decir a la gente que se separen del mundo del pecado. No, todo lo contrario. Dios es amor y nada te va a pasar. Porque vendrá el tiempo, versículo 3, cuando no gustarán, y ese es el tiempo que estamos viviendo, no gustarán, no quieren oír la verdad, porque aman el pecado. La Biblia enseña, amaron más la mentira que la verdad. Entonces este tipo de mensajes, tipo de predicadores, no tienen cabida en sus corazones, no soportan la verdad, no quieren escucharla porque aman lo que hacen. ¿Qué dice la Biblia? Sino que teniendo comezón, deseos, pastor, yo tengo deseo de saber, de conocer, como dice la Biblia, las profundidades de Satanás. Dice la Biblia, porque vendrá el tiempo cuando no querrán la sana doctrina, sino que teniendo deseo de oír otras cosas, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula, a las mentiras. Como usted ve hoy en el Evangelio, un montón de mentirosos y testimonios falsos que hay dentro de la iglesia. Testimonios falsos. ¿Cuántos testimonios no he escuchado que el Espíritu Santo me dijo que escriba un libro de una guerra espiritual? Eso es falso. ¿Por qué? Porque después lo que quieren es empezar a hacer mercadería. La Biblia dice, y harán mercadería de vosotros. Un montón de escritores, no me importa el rango, ni el título, ni quien sea. Hay un montón de escritores que lo que están haciendo es mercadería. La Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. Y le dan más gloria a los libros que están llenos de su propia concupiscencia que a la palabra de Dios. Por eso usted lo ve que venden 1 millón de copias, 2 millones de copias, 3 millones de copias, todo con palabras fingidas, siendo seducidos, falsos testimonios. Y ellos andan en jet privado porque aman lo terrenal. ¿Y cuánto han caído en la trampa de los engañadores como cayó el pueblo de Israel? De los que predican bonito. Ay, pastor,
como me gusta aquel predicador. Qué bonito habla. Tómale miedo, cójale miedo al que predique bonito. Si hay una de las características que tuvo Cristo en su ministerio es que no predicaba bonito. Fue el predicador que predicó más del infierno que cualquier otro predicador sobre la faz de la tierra. Y fue el que dijo: el que no aborrece a su madre, a su padre, a su hijo, no es digno de mí. Y fue el que dijo: el que quiera ir en pos de mí, toma su cruz y sígame. Crucifique su carne, su pecado. Y fue aquel, aleluya, que mientras estaba predicando, los apóstoles, los discípulos se acercaron corriendo y le dijeron: Señor, se está yendo todo el mundo, tu mensaje está muy calibrado, está muy fuerte. Y él le dijo: si quieren, váyanse ustedes también. El evangelio no es para endulzar tu oído, el evangelio es para que te arrepientas, para que te des cuenta que si quieres heredar la vida eterna necesitas nacer de nuevo, necesitas levantarte de la muerte del pecado y necesitas desde ahora vivir separado para Dios para que tengas derecho a la vida eterna. Ese es el evangelio. Por eso cuando Dios habló a Jeremías, dile a aquel pueblo que le gustan las palabras bonitas: ¿qué ha dicho Dios? ¿Cuánta gente no van y consultan a profetas? ¿Qué ha dicho Dios? A estos profetas que hablan bonito, ¿qué ha dicho Dios? Bueno, el Señor me muestra que si tú extiendes la mano todos los días a las 7 de la mañana por fe, vas a recibir $1 millón de dinero. Y usted ve a la gente payaseando, estirando la mano para ver si reciben un montón de dinero. Como fue el caso, y como es el caso, gente que hace hacer locura a los ignorantes, porque hay gente que esto se ha convertido en brujería dentro de la iglesia. Y usted ve que ponen elefantes con un dinero, con un peso en la cola del elefante, como que para que la suerte venga. Y hay un montón de gente que creen todas esas mentiras, inclusive hasta cristianos, y creen todo ese tipo de hechizos. Claro, dentro de la iglesia tú te encuentras aquel que te dice: si tú das 100, Dios te va a dar 200. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El evangelio no se trata de comida, bebida. La Biblia dice que el evangelio no se trata, o esta salvación no tiene que ver con comida ni bebida. Eso no tiene nada que ver. Tú podrás vivir en este tiempo en tribulación y pasando necesidad y en pobreza y al final irte con el Señor. Eso no importa. El evangelio es arrepentimiento, el evangelio es santidad, el evangelio es nuevas criaturas, el evangelio es honrar a Dios con nuestra vida, hacer dolor fragante, cuerpo, alma y espíritu. El evangelio es andar en el espíritu y no en la carne. El evangelio es humildad, el evangelio es sencillez, el evangelio es prudencia, madurez. Ese es el evangelio. Ser nacido de nuevo, ser humilde, ser manso, ser pacificador. Ese es el evangelio. Guardarte para Dios, cuerpo, alma y espíritu, dice el apóstol Pablo, irreprensible. Pero ha surgido la herejía y el movimiento hereje que hubo en los tiempos de Jeremías, y ha tomado fuerza, ha tomado auge. Pero yo te anuncio estas cosas porque Cristo está a punto de levantar la iglesia. Él pronto va a arrebatar la iglesia. Y Él no quiere que tú te pierdas. Él dice en su palabra: Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan en arrepentimiento. Pero dice la palabra de Dios: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde escapará el impío, el pecador? Estos son los tiempos finales. Las señales se están cumpliendo. Los eventos, aleluya, bendito es el nombre de Jesús, han tenido lugar. Esa nube que usted ve ahí, esa nube fue la nube que apareció en Kisumu. La nube que guió al pueblo de Israel en Egipto. La nube que descendió donde estaba Moisés. Sus olivos están aquí. Las señales, los milagros, todo
Todo se le ha dado a la iglesia como evidencia para que creas el Evangelio. Jesucristo viene ya. Prepárate. Arrepiéntate, hermano. Devuélvete a Dios. Esos son los días finales, son los tiempos finales. Pronto el rapto de la iglesia, aleluya, va a dar lugar. El mundo y sus deseos pasan, dice la palabra, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Arrepiéntete todas las mañanas. Propon en tu corazón cambiar. Propon en tu corazón hacer la voluntad de Dios. Ama la palabra de Dios. Sepárate para Dios. Reciba a Cristo como Señor y Salvador de tu alma. Aleluya. Y Él te honrará el día del Melquisedec, el día de la boda del Cordero. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.